Es interesante esto último que tú has dicho, yo creo que hay que subrayarlo. Esto de que crea frustración la publicidad, ¿no? Y no crea felicidad, por supuesto, ¿no? Porque siempre el hombre es un misterio y no se sacia con 2 trajes más o televisiones o cosas de estas, ¿no? Porque el hombre en definitiva es espíritu, ¿no? Luego también otra cosa que tú ya lo has subrayado también, que claro, lo que pretende la publicidad es el lucro y es presentar mejores rendimientos, ¿no? Y a los accionistas pues mayor producto todos los años, lo cual es irracional, porque si miramos a la naturaleza, todo tiene un crecimiento limitado. Exacto. Entonces plantamos un árbol crece hasta donde tiene que crecer. Nosotros mismos crecemos, nos desarrollamos hasta donde tenemos, es decir, que todo tiene un límite. ¿Por qué las ganancias no pueden tener un límite? Si es lo razonable eso. ¿Por qué este año yo gano el 20% más, el año que viene tengo que ganar el 40%, el otro el 30% y el otro el 50%? ¿Por qué? Si los árboles no crecen hasta un límite, ¿no? O sea que también, a mi modo de ver, además de ser injusto y crear frustración y delincuencia, como tú muy bien has dicho, ¿no? Pues claro, muchas de las personas no pueden y entonces acuden a la delincuencia. Pero también es irracional, o sea, va contra la propia razón, ¿no? Y esta concepción de la persona, podemos pasar ahora a las consecuencias que tiene el concebir así a la persona, ¿no? Como productor-consumidor. Pues yo creo que produce, en primer lugar, o una de las consecuencias que tiene es que empobrece a la persona. Porque claro, le cercena, le corta una serie de capacidades y de riquezas posibles que la persona desarrollándolas puede adquirir, ¿no? Entonces, claro, si la persona la enfocamos solo en la dirección de productor-consumidor, pues las demás dimensiones de la persona, la dimensión artística, por ejemplo, ¿no? La dimensión familiar, la dimensión religiosa, la dimensión espiritual, todo eso pasa a segundo plano, ¿no? Se va cercenando. Entonces la persona se empobrece, ¿no? ¿No piensas tú esto, José María? Sí, claro que sí. Es más, se empobrece y creo que lo malo es que muchas veces no se da cuenta de que está ocurriendo esto, porque después de consumir, hombre, no siempre ocurre, pero muchas veces se da el caso de que se creen felices, ¿no? Después de comprar, hay personas, sobre todo los llamados consumidores compulsivos, pues que hasta que no han gastado bastante dinero y han comprado muchas cosas que en bastantes casos no son necesarias, no las necesitaban, son inútiles, pues no se tranquilizan, ¿no? Y casi es como un mecanismo que el sistema le ha creado, ¿verdad?, de tipo psicológico para que de esa forma estén relajados. Entonces, lo penoso de esto es que la persona así se crea feliz, ¿verdad? Y entonces sea como una especie de droga el consumo al que tiene que recurrir continuamente para tranquilizarse y para satisfacer esos deseos que le han creado, en definitiva. No, en muchos casos llega a ser una droga, ¿no? Es una droga, ¿no? Yo creo que una adicción, ¿no? Porque yo sé que en Proyecto Hombre nos han llegado algunas personas que con este problema, ¿no?, de ser compradores compulsivos. Efectivamente. Es una droga, igual que está drogado con alcohol o con otra cosa, ¿no? Y aquí valores, claro, valores como la austeridad, ¿verdad? Pues a medida que se ha ido desarrollando este sistema, todo el proceso de modernización que hemos vivido últimamente, pues uno de los valores que se ha perdido ha sido el de la austeridad, en gran parte, ¿verdad? Aquello que a veces era inevitable por las condiciones de pobreza general en la que vivía nuestra sociedad y que en eso pues también nos habían educado nuestros padres, pues ahora pues se va perdiendo, ¿no? Aunque con la crisis parece que uno de los pocos efectos positivos puede ser que se recupere parte de esa austeridad, menos consumismo, ¿no? Uno de los programas precisamente va a ser sobre la austeridad, ¿no? Otra consecuencia que tiene esta concepción de la persona como productor-consumidor, y que además a mi modo de ver es muy grave, es que hace que los problemas sociales no se vean como problemas políticos, sino como naturales, como cosa natural, ¿no? Y entonces, claro, si tú un problema social no lo ves como problema político, no vas a luchar para que se solucione ese problema, ¿no?
sino que como es una cosa inevitable, es algo natural, pues mira, ¿qué le vamos a hacer, no? Me ha tocado, al que le toca a la China, pues le ha tocado, ¿no? Y claro, el conseguir eso, que la gente no vea, las personas no vean como problema político los problemas sociales, pues hace que no se le busque solución y no se luche. Por eso otra de las consecuencias que esto tiene es que ha disminuido, se ha rebajado el nivel de lucha reivindicativa, que en el mundo obrero siempre ha estado muy latente, y ahora, o sea, muy fuerte, y ahora sin embargo está muy latente, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el silencio, el mutismo inexplicable de los sindicatos. Sí. No sé qué pensarás tú de esto. Hombre, claro, estoy de acuerdo, ¿no? Hombre, de algunos sindicatos, unos más y otros menos. Claro. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya lo decía más, bueno, él tenía una frase que luego ha sido retocada, revisada, refiriéndose a esto que tú haces alusión sobre la ideología, ¿no? Y yo creo que debería ser la siguiente, ¿no? Las clases dominantes pretenden que las ideas que le interesan a ellas, a estas clases dominantes, sean las ideas que predominen en toda la sociedad. Se hagan cultura. Efectivamente. Y una de ellas es esa que tú has señalado. Es decir, ver como normal lo que está ocurriendo. Así es la vida, no podemos hacer nada, lo natural es que ocurra lo que está ocurriendo, que haya ricos y pobres, siempre lo ha habido, vienen a decir algunas personas, que haya injusticias, que haya explotación, que haya desigualdad, incluso que haya destrucción del medio ambiente, a lo que tú antes también has aludido, y que es otra consecuencia de este consumismo. Entonces, de esa forma, efectivamente, se pretende paralizar la lucha popular y la creación de alternativas. Entonces, las clases dominantes tienen mecanismos para conseguir que todo esto sea el consenso, sea lo que denominaba Antonio Gramsci el sentido común. Es decir, el sentido común de buena parte de la población, y especialmente se pretende que también de los trabajadores, sea ese, ¿no? Que acepten el statu quo. Y para eso están los medios de comunicación, no siempre, pero en muchas ocasiones actúan en ese sentido, la misma escuela, no siempre, pero también ha ido en esa línea, ¿no? Generando, por ejemplo, obediencia y aceptación del statu quo. A veces también la religión ha desempeñado ese papel, la familia, las mismas formaciones políticas, de manera que esto es lo que denominaba Althusser los aparatos ideológicos del Estado. Es decir, una serie de mecanismos que existen pues para que la gente acepte la situación que está viviendo y no se rebele contra ella. Y eso, de luego, que es un éxito también del sistema si no conseguimos buscarle una alternativa, claro. Y como tú has dicho bien, a veces también hasta la religión, incluido el cristianismo, ha caído en eso, ¿no? Sí. En esa cuestión de decir esto es natural, entonces no se puede luchar contra eso. Siendo así que el Evangelio es profundamente social y profundamente revolucionario en el buen sentido de la palabra, de cambiar las cosas para que las cosas se ordenen hacia el bien del hombre, ¿no? Entonces, eso ha conseguido esa consecuencia que ya la hemos tratado, ¿no? De que al concebir así a la persona, pues ha rebajado, la lucha por la justicia se ha rebajado, ¿no? La lucha contra la explotación y el empobrecimiento de los pueblos, ¿no? Con lo cual, se ha conseguido una cosa que vamos a ver si yo consigo explicarme, ¿no? Se ha conseguido que confluyan el problema del empobrecimiento de grandes masas, que confluya ese problema con el problema antropológico, es decir, de la concepción del hombre, ¿no? Entonces, por haber concebido o por estar concibiendo al hombre así, como productor-consumidor, como una maquinaria más de toda la gran maquinaria de producción, por haber concebido al hombre así, eso está produciendo un empobrecimiento en grandes masas de la población mundial. Esto, yo pienso que esto es así, que esto es real, ¿no? Y si esto es real, es muy grave y muy serio, ¿no? ¿Qué te parece a ti? Esta confluencia de estos dos problemas. Claro que sí. Yo creo que el problema, quizá el primer problema de la humanidad actualmente, ese empobrecimiento y esa permanencia de lacras como el hambre,
como el hambre. A mí nunca se me olvidará, recientemente, cuando se ha realizado algunas campañas contra el hambre, se ha mencionado el hecho de que cada 5 o 6 segundos muere un niño de hambre. Bueno, a mí la verdad es que se me ponen los pelos de punta, porque yo eso lo oí por primera vez en 1973-1974. Yo me acuerdo que salió esa noticia en televisión, que la comentábamos incluso en el colegio con los amigos. Cada 5 segundos fallece un niño de hambre. Y han pasado, pues, 36 años. Y sigue el mismo problema, con todo el dramatismo que eso supone. Es decir, el sistema que tenemos no ha sido capaz, con toda la riqueza que hay en la tierra, con los ricos, con la gente que nada en la abundancia, ¿verdad?, que existe, pues ese problema no ha sido resuelto, ¿no? Entonces a mí me parece de una gravedad extrema, ¿no?, porque es que estamos hablando de hambre, de morir por ese motivo, ¿no?, de las enfermedades que lleva asociadas, ¿no? Pero se calcula que son 1.000 millones de personas los que viven en situación de hambre, ¿no? Pero que este problema es terrorífico porque se ha llegado a él por eso, por concebir que esto es algo natural, ¿no? Y que las cosas tienen que ser así, y que el norte tiene que ser rico y que el sur tiene que ser pobre, ¿no? Entonces, claro, lo que hace falta es concienciarse de que esto no es una fatalidad, no tiene que ser así. Es así porque los hombres lo hemos hecho así, ¿no? Pero en el mundo hay riqueza suficiente para que todo el mundo pueda vivir con austeridad, con normalidad pueda vivir, ¿no? Entonces este es un problema realmente muy serio, ¿no? El darnos cuenta de que el concebir así a la persona, el sistema ha conseguido que al concebir así a la persona, pues crezca el empobrecimiento y se profundice y se radicalice más el empobrecimiento de la humanidad, ¿no? Entonces yo quisiera hacer un llamamiento a nuestros telespectadores para que le diéramos vueltas a esto, ¿no? Para que nos demos cuenta de que este es un problema político. El problema del empobrecimiento no es un problema natural, como la lluvia o como la nieve, no, señor. Es un problema político, es decir, que lo hemos creado nosotros. Es un problema social y, por tanto, al ser un problema social o sociopolítico, pues tiene solución. Y la solución se la tenemos que dar nosotros, ¿no?, los hombres, empezando naturalmente por estar concienciados, por darnos cuenta de que esto, de ese problema, ¿no? Porque si un enfermo no se da cuenta de su problema, pues difícilmente se va a curar, ¿no?